y ahí estábamos. En el subtítulo se veía parte del tema que se consagró esta semana. Intervención de la Corte Suprema de Justicia de Brasil para frenar un poco la fake news. ¿Sabe qué obliga a la fake news y a la resolución de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral? A darle un plazo de 1 hora nada más, sea si el video aparece en YouTube o en Facebook o en otra red social, para que las plataformas lo levanten inmediatamente. Si no lo levantan dentro de esa hora, por cada hora hay una multa de $28.000. Bien. Tremendo. Bien. Es así. Pitu Fernández, gracias por venir. Arquitecto, catedrático, es directivo de Central y alguien que tiene el pulso de la ciudad o que quiere la ciudad desde su más tierna infancia o desde su más tierna edad. Es así, Pitu. Te corrijo lo de catedrático porque es como un exceso. Soy profesor de la facultad de hace muchos años, Sí. pero catedrático suena un poquito... Ah, esperá, suena a lo mejor. Pero ¿hay diferencia entre un profesor y un catedrático? No, yo soy un JTP, un jefe de trabajos prácticos que lleva una gran cantidad de años en la Facultad de Rosario dando clases, Ajá. que me apasiona la docencia y no más que eso. Está bien, ahora, los alumnos Sí. que aprecian, porque sos un buen jefe de trabajos prácticos, porque generalmente los aprobás al 80% para arriba, o por el grupo R de arquitectos de Rosario que ganó prestigio. Mirá, primero no sé si qué piensan los alumnos de mí, no Sí, lo sé. Te quieren, sí es verdad. No lo sé. Te quieren, sí, yo hablo porque los conozco. Ah, sí. bueno, vos Sí, tenés- yo hablo. vos Es tenés mejor más- no saberlo. Yo no A sé. veces hablo con los que están más politizados, que son los del centro de estudiantes. Pero bueno, no, en general hablo con los estudiantes, sí. Bueno, me bien. da una buena noticia. Porque uno no sabe. Sí. Y después lo del grupo R, yo no lo debería decir yo porque formé parte de ese grupo y formo parte de ese grupo, de un grupo de amigos que algunos todavía estamos, Ajá. otros ya no están, lamentablemente, pero que yo creo, no lo debería decir yo, repito, Sí. pero creo que ha dejado una buena señal, una buena marca. Fueron 10 años consecutivos de traer voces de la arquitectura mundial a esta ciudad por encima de lo que podía ser Buenos Aires como ciudad, ¿no? Sí. Así que fue importante en ese Bueno, momento. acá yo te voy a hacer otro aporte y que a lo mejor para vos es una novedad. Esa movida, por ejemplo, es reconocida entre el periodismo. ¿Me entendés? Los periodistas locales saben bien qué fue el Grupo R y que venían arquitectos europeos que llegaban a Rosario sin pasar por Buenos Aires. Eso se hizo fama también. Y el Grupo R es reconocido. Entre la prensa es reconocido también, o fue Y reconocido. Rosario necesitaba mucho de eso, porque la verdad que escuchar y tener ese conocimiento que traían los profesionales que el grupo acercaba a Rosario no era sencillo y nos venía muy bien. Me Claro. parece que es un sector que Sí. necesita aprender de lo que pasa en el mundo directamente. Sí, Sí. La verdad que fue una muy buena experiencia, una muy buena época. Y dentro del grupo R hubo profesionales, hay profesionales destacadísimos, incluso que tuvieron alcance internacional. Sí. Por ejemplo, Rafael Iglesias, sí, premio Cones de Platino, por Rafa que falleció ya hace unos años. sí. El Nero Villafañe, que también hace poco falleció, un arquitecto reconocido, que hace poco se hizo un lindo homenaje en el Colegio de Arquitectos. Y bueno, Gerardo Caballero, que sigue siendo, que casualmente es un amigo, mañana da una charla en el Parque de España. ¿Ah, sí? Esto es directo. Sí, en vivo. Mañana en el Parque de España a las 8. Y bueno, Gerardo ha sido premiado el año pasado por el pabellón en Venecia, el pabellón argentino de Venecia, el año pasado. Ah, lo ignoraba. Sí, acaba de venir de hacer un trabajo con un destacadísimo arquitecto español de Navarra que se llama Pachi Mangado, que estuvieron trabajando, llegó hace un mes, Gerardo de Navarra, bueno. Ah, me interesa para pasar el aviso entonces de ese evento de mañana. En el Parque España, Parque de 20, España. 20 horas. ¿Y cuál es el título de la disertación?
¿O sobre qué va a ser? Bueno, sobre la trayectoria de Gerardo, pero hay una persona de Venezuela, Ajá. está Paola Gallino, que es arquitecta, que va a estar conectada desde Italia, Pásale. y está Gerardo desde el Parque de España. Me olvidé el nombre porque esta semana hubo muchas cosas, hubo mucha movida, incluso esta tarde hubo el Congreso de Arquitectura Hospitalaria en el Colegio de Arquitectos. Ajá. Que hoy terminaba en el colegio, ahora mismo debe estar. Había arquitectos también de distintas partes. Estaba Mario Corea de Barcelona, Mira vos. había gente de Ecuador, de Colombia, gente de acá de la ciudad de Rosario. Ajá. Tengo una prima que trabajó con Corea en Sí, España, en Barcelona. Está en Rosario, Mario. Claro. Yo vi su charla hace 2 días. Mira en el vos. Colegio de Arquitectos. Sí. Entonces, interesante movida. Una movida interesante, porque Rosario tiene un protagonismo en la arquitectura interesante. Y es reconocido en otras escuelas del país. ¿Y esto se dio en los últimos tiempos o ya Rosario se destacó desde hace mucho? Y ha tenido como idas y vueltas. Idas y vueltas, pero hubo una gran época que yo no la viví, porque yo seguramente era niño, pero hubo una época donde vinieron los mejores profesores de Buenos Aires a levantar y a poner formación en la Facultad de Rosario. Le estoy hablando a lo mejor hace más de 70 años. Después acá hubo buenas arquitecturas. Sí. Escucha, Pitu, ¿y tuvo que ver también la movida de Wiener con la creación de los distritos y que cada uno de ellos los diseñen arquitectos de afuera? ¿Eso fue? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que esa gestión, yo creo que Rosario, desde la democracia para acá, independientemente de los colores políticos que comenzaron primero el radicalismo, después el socialismo de caballero, después Wiener, Lifchitz, todo el desarrollo. Creo que Rosario, y esto me parece que es una buena antesala para darle un prólogo a temas específicos que después a lo mejor ustedes quieren abordar. Por sobre todas las cosas, Rosario es una ciudad que yo creo que de las ciudades argentinas debe ser la que ha sufrido en el buen sentido de la palabra. Ha cambiado su condición urbana de una manera fantástica. Porque para nosotros ahora es como normal andar por la ciudad, arrimarnos a la costa del río y pensar que es normal ver el río. Pero yo que tengo ya una edad, que cuando yo empecé la Facultad de Arquitectura y no se podía ver el río de cualquier parte de la ciudad. En el año 74 empecé. Era la época en que Rosario estaba de espaldas al río. Exactamente. Entonces a mí me parece ese trazo grueso que trazaron la ciudad, arquitectos, y ahí voy a hacer una mención de una persona como el arquitecto Oriol Bohigas, que es mentor inicial de por lo menos de esta gran transformación en la década del 70, entre el año 77 y 78, con el Parque de España, con el encargo del Parque de España. ¿Y a esa fue una pegada de Usandizaga entonces? No, en realidad esa operación se hace antes del comienzo de la democracia. ¿Ah, sí? Claro, porque en realidad surge una disputa con la colectividad italiana que le encargan al intendente de aquella época, del año 70 y algo. Yo no sé si era Natale, Cristiani, no lo sé, creo que es Natale. Le encargan los italianos el Parque de Italia. Entonces la colectividad española se mueve y pide, ¿por qué no tenemos nosotros el Parque de España? Un parque que tenga simbología con España. Y ahí empiezan una serie de negociaciones, y por aquel entonces ya el Oriol Bohigas, que venía y daba charlas, yo vi sus primeras charlas en el 75, 76, de Bohigas, yo estaba en primero o segundo año de facultad. Mira vos. Sí. Y ahí Bohigas empezó a venir y a tener un hilo de contacto entre Barcelona y Rosario, que lo sabían los que estaban en el mundo de la arquitectura, entre ellos el arquitecto Pantarotto, Viotti, que por aquel entonces eran los que fogoneaban el centro de arquitectos, que todavía no eran, los arquitectos no estaban independizados de los ingenieros, pero había un ente
en calle Mendoza, y entonces armaban esa movida cultural, intelectual, de traer a esta persona. De transformar sí. Rosario, claro. Y ya que estoy, aprovecho de decirte que me parece que un dato que no es menor. El Oriol Bohigas, que uno lo nombra así por a la ligera, pero Oriol Bohigas es el mentor ideológico de la transformación de Barcelona en víspera de las Olimpiadas del 92. Sí. Entonces, el Oriol Bohigas, que esto lo charlé con él personalmente, cuando con el Grupo R ya como actividad lo trajimos como invitado, después de varios años que él ya no venía y no había visto terminada su obra, terminada del Parque de España, preguntándole si nosotros teníamos que estar orgullosos que parte de la obra que él hizo en el Parque de España tuviera que ver con un protagonista fundamental como fue el mentor ideológico de la transformación de Barcelona. Que hago un paréntesis. Barcelona tal vez sea hasta el día de hoy la ciudad más estudiada en cualquier universidad del mundo de materia desde el punto de vista urbanístico. Sí. Bien. Entonces, y él me dijo algo que para mí, en ese momento, de madrugada, con alguna copa de más y los amigos y todas esas cosas, pero después, haciendo un poco de cantación, él lo que me dijo fue, en realidad es al revés, nosotros ensayamos en Rosario lo que después llevamos a Barcelona. Increíble. Impresionante. Porque estábamos creyendo que Esto no lo nosotros sabe nadie. copiábamos a Barcelona. Y en cambio fue al revés. Mirá. No, ellos ensayaron en Rosario, claro, plasmaron para Barcelona. Sí, porque él me dice, nosotros cuando nos encargan en el estudio, que el estudio de Bohigas era Martorell Bohigas Mackay, nos encargan un proyecto, todos los proyectos que teníamos en el estudio eran ampliaciones, un pequeño edificio de pocos metros, qué sé yo, pero es Rosario la que nos encarga el primer episodio urbanístico, que es, imagínate que el Parque de España arranca en calle Sarmiento y termina en calle España. Ni hablar. Nunca habían ellos desarrollado un proyecto que no es arquitectónico, es urbanístico. Es urbanístico. Y después, en ese proyecto después intervienen dos estudios locales muy importantes, que los elige Bohigas. Uno es Horacio Quiroga y el otro es el de Estudio H, que eran los operadores locales de ese proyecto. Pero ese proyecto arranca como el primer episodio, como un juego de dominó, que las piezas empiezan a caer. Ese fue el trazo grueso. Mirá y después las gestiones que vinieron después, en democracia, las distintas áreas de planeamiento, llevaron eso como a rajatabla, independientemente de la discusión de la política. Bien. Entonces, el proyecto lo hace Bohigas, como vos decís, señalás, y nos explicás en los 70. Después uno de los arquitectos 77, que vos 77 por ahí. Uno de los arquitectos que vos mencionaste, Viotti, después es funcionario de Usandizaga. Y Usandizaga plasma la obra, digamos. Ahí, porque allí España empieza a mandar el dinero o no sé qué y se hace la obra. Que se inaugura, no me acuerdo cuándo, y no me acuerdo si es cuando visita el rey Juan Carlos y Sofía Rosario. Bueno, eso ya fue en democracia. Eso, claro. Qué bárbaro. Y ahí empieza... una transformación absoluta de toda la zona. Ahí empieza a que Rosario empieza a vivir de frente al río y no más de espaldas. Bueno, ¿cómo siguió, según tu óptica, esa posición de Rosario, de frente al río? Bien, para mí ¿te gusta? A mí me gusta. A mí me gusta porque es una ciudad que ha recuperado en casi su totalidad la costa. A mí me gusta este tipo de intervenciones. Yo creo que también la ciudad o las ciudades tienen que tener, lo que pasa es que acá se trabaja sobre la coyuntura, pero tienen que tener esos laboratorios de utopías. O sea, pensar la ciudad de los próximos 100 años, pensar la ciudad de los próximos 50 años. Y a veces nosotros estamos pensando, y a veces la disciplina, la arquitectura y el urbanismo, a veces quedan atrapados en las disputas de la política del día a día o de las elecciones del próximo año. Y las ciudades tienen otra dinámica, tienen otro timing, que no va por el lado de la política, va por el lado de las transformaciones a largo y mediano plazo. Más mediano primero y largo después. Entonces, a mí me parece que los que pensaron eso
tuvieron esa grandeza de entender que en el 2020 o 22 ya íbamos a poder tener casi 15 kilómetros de costa mezclado entre espacio público, volviendo a poner en significación lo más importante que tiene esta ciudad, que es el río Paraná. Entonces, y después esto de las alturas que yo escuchaba cuando aparecen estos episodios verticales, que yo sé que salió, yo estuve afuera, llegué hace una semana. Sí, pero aparecieron dos, fundamentalmente uno, la Torre Obrin, pero está bien. Esa torre, qué sé yo, y después escucho las problemáticas de que no, que sí, que no. Yo voy a estar siempre más a favor del sí que del que no. ¿Por qué? Por esto que yo digo que a veces las utopías tienen que estar presentes. En algún momento las utopías se hicieron realidad. Yo estuve muy fastidioso cuando se generó una discusión y fue terreno de la política esa discusión también, ¿no? Cuando en Corrientes y Córdoba iban a hacer unas torres, en un momento que vos manejás el tema número y te veo que vos te he visto en algunos medios que tú metías en la economía, ¿no? Entonces, cuando se generan algunos climas favorables para hacer determinados niveles de inversión con capitales locales y aparece discurso, la política, donde se manifiesta que en Corrientes y Córdoba cómo iba a haber un edificio de 80 metros. Entonces, yo me pregunto, en el 1900, en 1910, en 1920, los que pensaron esta ciudad, la pensaron con grandeza. Grandeza que hoy, 100 años después, no tenemos. Exactamente. Entonces, ¿cómo vos podés no permitir que haya una torre que aparte no era un gran rascacielos en altura? Pero relanzaba el centro. Por supuesto. Entonces, todo eso se generó un debate cuando ese capital que le favorecía la inversión en ese momento se cansó. Se cansó de la pelea. Porque se los cansó tiempos de la políticos disputa. son muy distintos a los Entonces, tiempos empresariales. ¿qué hicieron esas personas? Esas personas, nosotros podríamos haber hoy estado terminando un elemento de alto grado de significación en Corrientes y Córdoba, y hasta el día de hoy por ahí escuchar a alguno que yo me acuerdo de haberlo escuchado en algún programa, diciendo que como lo que enseguida eso paraliza cualquier cosa, el tema ambiental, el tema los ruidos molestos que podían generar los martillazos de los obreros. Pero bienvenido sea martillazo de obrero en esta ciudad. Cuando yo en el año, que no existía, en el año 30, 40, se hizo Corrientes y Córdoba y todos esos edificios del Palacio Minetti, la Bolsa de Comercio. También eran utopías en aquella época. Pero claro que eran utopías, generando. pero había gente que la hicieron. Claro, le hicieron. Entonces, si vos no tenés esas mentes en una ciudad y seguimos en la discusión cortita, claro, perdemos oportunidades. Y esto que quiero aclarar también, porque seguramente yo ya estoy advirtiendo quién puede estar del otro lado diciendo, lo único que le interesa es el centro o Corrientes y Córdoba. Yo entiendo esto de la fragilidad que hay o la no inclusión en los sectores marginales, en los bordes o en las periferias de la ciudad. Eso es terrible y eso es lo que más ha crecido en los últimos 20, 30 años. Porque aparte Rosario tiene este beneficio, como esa imagen que están pasando ustedes, donde eso es algo que es admirable desde todo punto de vista. Pero después tenemos los contrastes. Bueno, pero para eso, para los contrastes, de los cuales yo entiendo que tiene que haber políticas claras, contundentes, y el Estado también tiene que estar presente ahí. No digo que no. No, está bien. Vos prevenís un poco, yo pongo el punto, no hace falta que lo ratifique o me lo niegues. Un poco al argumento de Ciudad Futura. Karen Tepp estuvo el jueves de la semana pasada sentada ahí donde está ahora el arquitecto Rubén Fernández. Chicos, me interesa mucho esta nota. ¿Está saliendo bien el audio de Fernández? ¿Sí? Me interesa porque la vamos a repetir. ¿Está bien? Gracias. Después, la torre que Pitu menciona de Corrientes y Córdoba es la de la Tuca. Claro, la del que siempre estacionamiento. lleva a un gran sector de inversionistas que le están diciendo, ¿dónde vamos, Aldo? Porque tienen dinero y quieren invertir, y quieren invertir en inmuebles. Entonces la Tuca siempre tiene todos los departamentos vendidos cuando lanza el pozo, prácticamente. Porque tiene inversionistas que le dicen, Aldo, en vos creemos y vamos para adelante. Bueno, esa era la torre de la Tuca.
en la zona de Corrientes y Córdoba. Que tardó en aprobarse en el Consejo no sé cuántos años. Ah, claro, y se Sí. cansaron, se hastiaron. Ahora, Sí. trabajemos también, fíjate vos, con los apellidos, porque la Tuca fue uno de los que explotó junto a D'Angelo, que era su operador inmobiliario, toda la zona de la costa. Exacto. Prácticamente donde veían que se podía construir desde Entre Ríos, todo el sector de frente al Parque España, hasta Dorrego, Balcarce, no te dejaban nada. Balcarce y Wilrey, y ahora la Torre de Fundar. Bueno, después se prendieron otros estudios en la misma movida. Es un sector privilegiado de Rosario. Vos sabés dónde vivo yo, porque fue la cuadra que vos habitaste también, Güemes al 1800. Yo tengo a un costado, por calle Italia, la Torre Cardón. La Torre Cardón, hace 12 años que yo tengo el ruido de la moladora en las ventanas. ¿Qué me importa? ¿Qué va a hacer? Y claro que te molesta. Pero bueno, Pero así es el desarrollo. es el Sí, igual desarrollo. ese hecho puntual, fuimos vecinos con Dani. Ah, sí, no te privas de nada, Rubén. Sí. Pero yo me acuerdo Sí. que yo, con mucho esfuerzo y con la ayuda de mis padres, ¿no? Llegar a ese departamentito chiquito y, claro, un noveno y un 10º piso, tener vista al río, pero eran 50 metros, Claro. son 50 metros cuadrados. Pero claro, enfrente había un muro y detrás había vagones del ferrocarril, Claro. había gente Sí. linchera, Subsistiendo. había- sí, era una marginalidad total, pero no era un muro y un pedacito, era una franja desde Rosario Central, desde la estación de trenes Sí. hasta No, Le le daba hasta Paraguay. más, Sí, hasta sí, pasando era- Oroño, era todo no había nada ahí. infranqueable. Entonces, Infranqueable. claro, por los 90 o antes de los 90 también existió un master plan dentro de este gran conjunto de diseño urbano de la ciudad, Puerto Norte, y se sabía que aquello en algún momento se iba a hacer. Claro. Hubo muchos planes donde ahí la ciudad tenía características más en altura, que son los edificios, después vino Ciudad Rivera, Forum, y ahora siguen operaciones también en Sí. altura, ¿no? Después están las Dolfinas, bueno, todo eso en esa época no existía, No más existía. que en una maqueta que nosotros habíamos visto alguna vez, como estudiantes, como llegado a la universidad, y nada más. Ajá. Y ese muro que nos tapaba ver el río. Entonces, la verdad que ese lugar de la ciudad, que ahora cualquiera, yo le digo mucho a los alumnos que tienen 20, 21 años, en cuarto año tienen esa edad, donde les digo, para ustedes es normal, ¿viste? Llegar a ponerse a hacer un picnic en un espacio público y tener la vista al río. Eso era impensado en aquellas épocas. Incluso tardó mucho tiempo todo Claro. para que eso suceda. También es cierto que la ciudad tiene tiempos lentos. Sí. Las ciudades se van transformando con el tiempo, pero los tiempos son lentos. A veces uno necesita darle ese tiempo a las transformaciones de la ciudad. Claro, Y- yo a la cuadra de esa donde estaba él, yo vivo en Güemes 1851, Italia y Wilrey. Él vivía Güemes 1861, ponele. Bueno, 75. 75. Bueno, yo llegué a esa cuadra donde vivo actualmente en el año 91. ¿Y qué El te paredón, encontrabas ahí? el paredón El paredón, estaba, claro. porque el paredón lo volteé a Caballero en el año 94. Claro. Y era, si se me permite la vulgaridad o la grosería, muchos le decían que había ahí enfrente medio una ratonera, digamos. Sí. Porque era así, galpones abandonados del ferrocarril. Mi Y papá bueno, me dice, ¿a dónde te fuiste? Claro. Ajá. ¿Dónde? ¿A enfrente de esa porquería? Claro. Pero bueno, esa mirada distinta que no la tuvieron las generaciones de nuestros padres, bueno, pero había ya gente trabajando en que eso iba a cambiar. modificar eso. Después nos tardó mucho tiempo, Claro. es verdad, pero vino. Y el después cambio. lo que me parece que se modifica algo a través de los permisos de construcción o se establecen determinadas cuestiones, es en la zona donde ahora se está construyendo una gran torre enfrente de la estación de ferrocarril Rosario Norte, porque antes ahí la altura no estaba permitida. ¿Cómo es que se llama? Costavía. Ahora. Claro, Costavía, esa esquina. Esa esquina. Obrin también. Y Obrin también. Bueno, eso, o sea, se va a extender un poco más en un proceso lento también, hasta Sí, sí, Rosario sí, Norte. sí. No, y se va a empezar a movilizar esa zona Sí. mucho. Ahora, escucha, Pitu, porque yo me pongo en el papel, por ejemplo, de si a cualquiera le toca estar donde estuvo, por ejemplo, Mirta Levín.
que ahí tenés que decidir alturas, piso y demás construcción, es medio también una silla caliente, porque... Sí, supongo que sí. Ujú. Supongo que sí, porque es un lugar bastante... Primero que tenés que tener una formación de conocimiento y académica muy importante, de mucho espesor, o sea, una cuestión teórica importante. Pero después, que es lo que yo creo también que a veces falta de parte de... no hablo de una gestión en particular, hablo de el ente regulador que es la municipalidad controlando estos crecimientos. Yo creo que también tiene que haber esa cintura de adaptación y de entendimiento de las cosas. A mí sí. Yo respeto mucho al profesional local, respeto mucho admiro mucho a esos profesionales y a esas empresas que quieren invertir y a veces se llenan de impedimentos para poder hacerlo. ¿Hacia dónde debe crecer Rosario en infraestructura? Porque tenemos un problema ahí. Y por el río no podemos. Para allá no podemos. Que para la zona allá de Jorge Newbery, ¿tenés salida para allá para construir, comenzar a Yo generar? creo que si yo me pongo en la piel de un intendente hoy, ¿Dónde vamos? no, antes que eso de la construcción, que como vino el impulso privado y desarrolló esto, más o menos un camino se abrió por ahí. Me parece que hoy, si vos sos intendente, tenés que llamar a especialistas para resolver, para mí, ¿no?, el tema del tránsito. Si te metes o no en un subte o no, o cómo lo resolvés la encrucijada del centro. Me parece que es ahí. Y después, el tema del río medio ya está resuelto. Por eso, ya está, ahí tenés el límite. Bueno, y la actividad acotado. privada está haciendo lo propio. Yo he visto mucho movimiento, ¿sabés dónde? Donde está el estadio de hockey. Para El allá oeste. se construyó. En realidad, Pero vos tenés el área central, la parte... Sí. El segundo anillo, El segundo anillo. después tenés las zonas periféricas y después tenés el río no te deja ir para el este. Entonces te vas o al oeste o al sur o al norte. Sí. Al sur está taponado, si se quiere, por una ciudad muy de una densidad urbana y un perfil de trabajo, como es Villa Gobernador Galvez, sí, donde ahí no está fácil el desarrollo para ese lado. Entonces, la ciudad fue tendiendo en los últimos 20 años para el oeste. Para el oeste. Sí. Porque el norte también está trabado, porque enseguida está Granadero Baigorria y está ahí tenés otra ciudad que te hace tapón. Entonces, es el oeste el que fue, el que se llevó la mayoría de esta área de crecimiento. Con problemas de infraestructura de servicios. Y eso explica un poco el tema de Funes y todo el empuje que ha Yo tenido. creo que el tema de Funes, yo no entiendo de esto, Daniel, porque vos me No, hiciste yo una lo único que presentación. escucho de Funes es que se está construyendo mucho y que hay un intendente que les pone alfombra roja. Sí, sí. Le dice que necesitan y va. Y bueno, eso es lo que Y ha yo- logrado un poco y yo Santa creo- Croce. Y yo creo, y sí, pero yo también creo que, yo lo dije medio subliminalmente hace un rato, dije, a veces los organismos de control de la ciudad exageran. Yo creo que yo creo que hay que frenar y dar de nuevo en algunos aspectos, porque no puede ser que vos tengas a esto que... Primero, un arquitecto para conseguir un trabajo tiene que hacer casi malabares. Sí. Sí. Una vez que consigue ese trabajo y es un grupo inversor que crea en esa persona, sabe que empieza una maratónica, aún estando dentro de lo que es reglamentario, el código urbano, y me parece que los resortes de control de la municipalidad se han complejizado tanto, ha habido tantos niveles de controles que hacen, casi te diría, más tedioso sacar un expediente de un grupo inversor que en hacer Rosario el que en proceso de Capital compra. Federal, Claro. con la complejidad que tiene una de las ciudades más grandes de Sudamérica. Entonces, vos, ¿qué pasa? Una persona que dice, bueno, mira, me voy acá al lado, Sí. que lo hago más rápido. Claro, bueno, y eso es lo que puede estar pasando con Y Funes. Funes ha captado tuvo ese reflejo de entender eso. Claro, Claro. claro. Y bueno, yo lo único que digo es más que hablar de Funes, me gustaría que las cosas, esto nosotros lo hemos hablado con el intendente, hemos hablado todo esto, pero yo sé que a veces después es difícil.
de que esa mirada, yo no digo que se deje hacer cualquier cosa, No, pero estoy diciendo que tampoco es que no puede ser que un grupo inversor en esta ciudad, porque yo a los grupos inversores los quiero, si yo tuviera dinero o yo tuviera algún poder de autoridad en toma de decisiones en esta ciudad, los cuidaría. Claro. Los cuidaría y si pudieran los mimaría, pero los cuidaría, porque después esos grupos inversores se van o a otra provincia o a otro país. Sí, sí, invierten, Y generan de empleo eso y desarrollo es en lo otros que más lugares. hay en los últimos 10 años. qué charla linda. ¿Viste? Aprendimos mucho. Oh, viste, él estaba ahí que no, que Nah. sí, que no, te necesitamos acá. Gracias por la visita. Muy Pitu. amable. Es una mirada solamente Es y una de foto. y baja altura. No. En esa estuviste bien. Gracias Bueno, por venir. No, gracias. Quiero a Ludi Princio en 2 minutos acá. Nelson Musto, déjenla mover a esa chica, que es importante el tema de espectáculos. Ya tiene que asomar su nariz en este estudio y no lo está haciendo.